párrafo nos enseñaba, o la confesión de fe enfatizaba que la seguridad es posible, hallar seguridad de salvación en nuestra vida es posible. La semana pasada vimos que la seguridad de la salvación es infalible, es decir, que no es un engaño a nuestra mente, no es algo que tratemos de influenciar nuestro ser a creer algo que no tiene unos fundamentos claros, y vimos que por el contrario tiene unos fundamentos fuertes, y hablamos de 3 raíces en torno a la seguridad de la salvación, o sea, los fundamentos sobre los cuales nuestro ser se soporta para tener clara que somos salvos. El primer fundamento, vimos la semana pasada, era las promesas del Evangelio, cómo la Escritura enseña y repite una y otra vez las promesas de nuestra salvación, y esa es la primera base sobre la cual se soporta nuestra fe en torno a la seguridad de la salvación. La segunda fundamento, segundo raíz, eran las marcas de la gracia, es decir, el testimonio que nosotros vemos en torno a nuestra vida, una vida con frutos en torno a la voluntad de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Esas marcas, esa vida transformada, sin duda alguna, era una de esas muestras de nuestra salvación. Y el tercero era, que vimos como raíz y fundamento, era la convicción que el mismo Espíritu Santo trae a nuestra vida de esa realidad. Decíamos y hablábamos en torno a esa tercera marca, que nuestro ser es un ser caído, y aún teniendo el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Evangelio en torno a nuestra salvación, y aún teniendo evidencias que nuestra vida ha sido transformada y que hemos tomado un rumbo diferente al que teníamos antes, ahora en pos de la voluntad de Dios, estaríamos ciegos, todavía tendríamos la incapacidad de poder ver que hay realmente una transformación en nuestra vida. Así que necesitamos ese testimonio interno del Espíritu Santo. En la mañana de hoy vamos a estudiar el tercer párrafo. Recuerdo que este capítulo son 4 párrafos. Vamos a estudiar el tercer párrafo, y lo que enfatiza este tercer párrafo es que la seguridad de la salvación es alcanzable, y vamos a ver cuál es el enfoque de este párrafo, y me voy a adelantar un poco. Recordemos que la confesión de fe se levanta en medio de las controversias teológicas. Eso lo vimos un poco en la exposición del primer párrafo. Una de esas controversias teológicas era que la iglesia de Roma, aún al día de hoy sigue enseñando lo mismo. La iglesia de Roma dice doctrinalmente, y establecido a través del Concilio de Trento, dice que la seguridad de la salvación no es alcanzable por ningún creyente a menos que reciba una revelación directa de Dios. Es decir, que no es alcanzable por todos los creyentes a menos que revela una revelación extraordinaria. Y esa palabra es importante. Cuando hablamos de algo extraordinario, quiere decir que no es común a todos, sino que alguien, por una acción de Dios directa, es la única manera en que una persona puede alcanzar seguridad de la salvación. Pues vamos a ver que este párrafo va a ir en contra de esa doctrina. Es decir, que este párrafo tiene la intención de ir en contra de ese pensamiento, y va a tener el soporte bíblico para expresarse de esa manera. Pero otro aspecto también controversial que había en el desarrollo de la confesión de fe, que se presentaba en torno a este tema, es que había algunos hermanos protestantes que tenían el concepto de que la seguridad de ser salvo era de la misma esencia de la fe. Esto es importante, y esto causó mucha controversia, porque si alguien no tenía seguridad de la salvación, había muchos cristianos que decían: entonces no tiene fe. Y al no tener fe, entonces no es salvo, porque asociaban que la seguridad de la salvación, que es algo subjetivo, particular de cada cristiano, estaba asociado a la fe misma, era la misma esencia de la fe. Este párrafo también va a ir en contra de ese pensamiento. Así que vamos a encontrar en este párrafo 2 refutaciones de algo que estaba aconteciendo y que se mantiene el día de hoy en la iglesia cristiana. Vamos a leer entonces el párrafo 3. Dice el párrafo 3 de nuestra confesión de fe en torno al capítulo de la seguridad de la salvación. Dice: esta seguridad infalible, ya entendimos qué significa infalible la semana pasada, es decir, no es algo engañoso en torno a nuestro ser. Esta seguridad infalible
no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Y esa última expresión del párrafo, se me olvidaba nombrarlo, aunque lo vimos la semana pasada, también iba en contra de los que rechazaban esta doctrina, al decir que la doctrina de la seguridad de la salvación lo que convertía era vidas irresponsables. El párrafo mismo está diciendo, así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. No, por el contrario, como vimos la semana pasada y vamos a reafirmar en el día de hoy, lo que impulsa es a la vida en santidad. Así que este es el párrafo, vamos a estudiarlo en 3 bloques. El primer bloque o la primera parte del párrafo habla de la dificultad para alcanzar la seguridad. Vamos a leer entonces la primera parte del párrafo. Dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Y este punto, como lo decía ahorita, tiene la intención, este inicio del párrafo tiene la intención de desligar lo que es la seguridad de la salvación a lo que es la fe. Alguien puede llegar a tener fe en la obra de Cristo, puede llegar a amar a Cristo, pero estar todavía inseguro en torno a si esa obra está aplicada a su vida, Tiene fe en Cristo, tiene fe en la obra de Cristo, pero lucha en su ser con que esa obra esté asociada a su vida. Este es el énfasis que tiene este inicio del párrafo. El punto principal de esta frase es que no todos alcanzan una seguridad infalible en el momento en que verdaderamente creen en Cristo. Eso es lo que está expresando este inicio del párrafo, que no todos en el momento de que creen en el Evangelio alcanzan una seguridad infalible en su ser en torno a su salvación. No todos alcanzan una seguridad infalible en el momento en que verdaderamente creen en Cristo. Ahora, no que no tengan segura su salvación, sino que aún no se ha hecho firme en su ser esa certeza. Ahora, esto es muy común. Esto es muy común en medio de los creyentes. No debe ser así. Precisamente vamos a ver que el párrafo también expresa el deber de tener la plena seguridad de la salvación, pero muchos creyendo en Cristo, creyendo en el Evangelio, sabiendo que la Escritura es verdad, no tienen el temor de que esa obra de Cristo no esté asociada a su vida. Y más, como lo expresaba ahora, muchos cristianos asocian de que la esencia de la seguridad de la salvación es la misma esencia de la fe, y que si alguien expresa inquietud en torno a su salvación es porque realmente no tiene fe, y al no tener fe, pues lógicamente no es alguien salvo. Así que el inicio del párrafo presenta la dificultad que presentan algunos verdaderos creyentes en alcanzar la seguridad de la salvación. Ahora, al decir esto, la confesión de fe, o al iniciar de esta manera el párrafo 3, pues también está implicando que, por el contrario, muchos otros cristianos, en el momento en que creen en el Evangelio, tienen la plena certeza de su salvación. O sea, no tienen esta lucha que tienen otros muchos cristianos, sino que creen firmemente en su salvación desde ese instante.
desde ese instante. Bueno, yo realmente no sé en cuál lugar se halla usted, o usted podría decir, realmente yo luché o estoy luchando en torno a esa seguridad en mi vida. O si por el contrario usted puede decir, y por ejemplo ese fue mi caso, desde el momento en que yo creí en el Evangelio, nunca dudé y nunca tuve esa lucha en torno a si era salvo o no. Así que podemos encontrar, y al hablar de esta manera la confesión de fe, nos enseña que hay dos tipos o dos luchas diferentes en los cristianos. Algunos luchan con esta inseguridad de saberse salvos y otros no luchan, sino que al creer en Cristo y en el Evangelio plenamente saben que son salvos. Por eso podemos decir, sin embargo, algunos sí alcanzan inmediatamente o muy poco después de creer esa seguridad. Y esto es algo maravilloso, es en la voluntad de Dios y en su amor, que alguien crea en el Evangelio y alcance de una vez el gozo pleno y no dude en torno a su salvación. Es una gloria maravillosa del Evangelio. Podemos tener algún ejemplo en la escritura de este segundo punto, de alguien que creyó en torno a su salvación, y casi siempre el ejemplo que se trae es el carcelero de Filipos, de la ciudad de Filipos. Anthony, ¿me regalas agüita, por favor? En Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34 dice la escritura, Lucas, y sacándolos les dijo, este es el carcelero de la ciudad de Filipos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, Y este es un ejemplo común que se trae en torno a las escrituras de alguien que le fue enseñada la verdad del Evangelio, gracias mi hermano, que le fue enseñada la verdad del Evangelio y creyó a esa verdad y se regocijó su casa en torno a su salvación por haber creído la verdad del Evangelio. Ahora, como hemos dicho, esta verdad gloriosa que algunos viven, de tener la plena certeza desde el momento en que creen en la verdad del Evangelio de su salvación, de no tener una lucha en su día a día en torno, ¿será que esa obra de Cristo está aplicada a mi vida? ¿Será que yo soy un verdadero creyente? Aunque hay muchos que claramente creen desde ese mismo instante, hay otros que sí luchan en torno a este punto. Esta no es la experiencia de todo cristiano. Esta no es la experiencia de todo cristiano. Y este es el punto que enfatiza este párrafo 3 de la confesión de fe. La seguridad de la salvación entonces no es lo misma, no tiene la misma esencia de la fe. La fe salvadora y la seguridad infalible no son lo mismo. Por tanto, se puede llegar a tener la una, es decir, la fe en la obra de Cristo, pero sin tener la plena certeza de en torno a su salvación, de que esa obra es aplicada a su vida. ¿Y cómo podemos nosotros soportar esto que muchos niegan? Recuerden que hay algunos cristianos, en particular los pietistas del siglo XVII, que decían, si no se tiene seguridad de la salvación, pues entonces tú no tienes fe y entonces tú no eres verdaderamente un cristiano. Ahora, los que afirman eso, los que afirmaban eso y los que pueden llegar a afirmar eso al día de hoy tienen el gran problema que la escritura, la Biblia, habla como la seguridad como algo independiente, distinto a la fe misma. Y es allí donde nosotros entonces tenemos un soporte para hablar que no son de la misma esencia. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13, y una vez más recuerdo algo que he dicho desde la exposición de los dos párrafos anteriores. 1 de Juan es escrita precisamente en torno a este tema, en torno al tema de que había unos creyentes en la ciudad de Éfeso que por causa de falsos maestros estaban dudando si realmente eran salvos. Así que 1 de Juan es la carta por excelencia en torno a este tema. Y en el 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, Pablo claramente les está diciendo, yo sé que ustedes creen en el Evangelio. Ahora les escribe esta epístola
para que sepáis que tenéis vida eterna, en torno a todo lo que estaba aconteciendo con estos falsos maestros, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que había creyentes verdaderos. Pablo no dudaba que eran creyentes verdaderos, pero tenían una gran duda en torno a su salvación. Así que podemos afirmar que la seguridad de la salvación no pertenece a la esencia de la fe. Alguien puede tener fe, creer en el Evangelio, creer en lo que la Escritura dice en torno a la obra de Cristo, saber que es así, no dudar que es así, pero aún de preguntarse realmente yo seré un cristiano. Ese es el aspecto que trata este párrafo y que claramente dice, bueno, hay algunos que luchan en torno a esto, pero no quiere decir que no tengan fe. Ahora, no es solo este pasaje, también encontramos en segunda de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 5 en adelante, que Pedro demanda a que a la fe se le añada otras virtudes para que permitan tener claro su llamamiento, su elección de Dios. Así que Pedro, ya vamos a leer el pasaje, al hablar de esta manera de que, a su fe, no está dudando que tienen fe, añadan estas virtudes para que así entonces tengan claro, seguro en su ser, la elección que Dios ha hecho de ustedes y su llamamiento. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 10 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Míralo como expresa Pedro. Pedro sabe que ellos tienen fe, a los que les está escribiendo, a los creyentes que les está escribiendo. A vuestra fe añadan lo siguiente, y da una serie de virtudes, de características que el cristiano debe crecer en ellas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, dice Pedro, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado, vocación y llamado, vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, tenemos dos pasajes y la Escritura también habla de múltiples maneras de esta verdad, que alguien puede llegar a tener fe, pero no tener firme su llamamiento, su vocación y su elección. Sí, creo en el Evangelio, pero lucho en torno a si yo realmente hago parte del pueblo de Dios. Eso sucede en algunos cristianos. Así que tenemos un testimonio escritural, pero también tenemos testimonio de algunos hermanos maduros en torno a que ese ha sido su caso. Por ejemplo, Samuel Waldron, un hombre maduro, respetado, teólogo, maestro, puede decir: sí, ese fue, por ejemplo, mi caso. Mi caso fue que yo creí en el Evangelio, pero luchaba en torno a mi seguridad, en torno a la salvación, si yo hacía parte de los elegidos de Dios. Dice Samuel Waldron: es un hecho en la experiencia cristiana que muchos tienen toda razón para creer que llegaron a ser cristianos algún tiempo antes de alcanzar una seguridad imperante de salvación. Este es mi caso, dice Samuel Waldron. Entonces, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, tenemos que entender que no es parte de la misma esencia de la fe. Alguien puede creer en Cristo, puede creer en su obra, pero luchar en torno con su ser de ¿seré realmente yo un verdadero cristiano, Ahora, en torno a la seguridad de la salvación, también
va en crecimiento. Alguien puede tener esa lucha, pero cada vez que va a profundizar, va creciendo en la verdad de la palabra del Señor y va madurando en su vida cristiana, cada vez esa seguridad se va volviendo más fuerte, más plena. Es decir, a medida que crecemos en santidad y conociendo a mayor profundidad la verdad de Dios, pues sin lugar a dudas esa seguridad en nuestro ser se vuelve más fuerte, y al volverse más fuerte vamos a ver que tiene un resultado de mayor gozo, y al tener mayor gozo tiene como resultado una motivación más plena para vivir en santidad. Y esto es importante y me estoy adelantando a algo. La seguridad de la salvación no es solo un conocimiento de que debemos luchar por tener la plena certeza de nuestro ser, sino que es obligatorio. ¿Por qué? Porque es un motivante maravilloso en torno a la vida de santidad. Alguien que no tiene esa plena certeza en su ser no va a tener ese motivante del gozo, del saberse creyente, y entonces no va a poder entregarse plenamente en torno a su vida, en torno a Dios. Entonces tenemos que enfatizar, y eso es lo que voy a hacer ahora, que la seguridad de la salvación también es un proceso que va madurando y se va fortaleciendo a medida que nosotros mismos crecemos en nuestro conocimiento escritural, en nuestro conocimiento en torno a las verdades teológicas, en nuestro conocimiento en torno a quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en la medida en que también vamos teniendo una transformación en nuestro ser en torno a la voluntad de Dios, pues la seguridad de la salvación se va volviendo más potente, más potente. Así que no es una cuestión de que se tiene la seguridad y no se tiene, sino que también es una cuestión de una madurez en torno a esa seguridad. Si bien los asuntos físicos, emocionales y circunstancias pueden causar fluctuación en nuestra experiencia de la seguridad, sin lugar a dudas, a veces vienen momentos muy complejos a la vida que esa seguridad en torno a nuestra salvación puede llegar a ser una incógnita en algunos, de decir, bueno, si yo soy salvo, ¿por qué me está aconteciendo todo esto que me está aconteciendo? Dice, si bien los asuntos físicos, emocionales y circunstanciales pueden causar fluctuación en nuestra experiencia de la seguridad aumenta al crecer nosotros en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aumenta al crecer nosotros en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos tenemos el Santo Espíritu de Dios en nuestro ser. No existe un cristiano que no tenga el Santo Espíritu de Dios en su ser. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Así que no existe la posibilidad, como tal vez los pentecostales pueden llegar a afirmar, no existe la posibilidad que haya un cristiano sin la presencia del Espíritu Santo en su ser. Eso es antibíblico, es antiescritural. No hay tal cosa como una segunda experiencia de gracia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo en el momento que creemos en el Evangelio. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, si no, no somos de Cristo. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque al todos los cristianos tener el Espíritu Santo en nuestro ser, pues tenemos la semilla en torno a nuestra seguridad de la salvación. Porque es el Espíritu Santo en nuestro ser quien nos asegura y quien nos permite entender que somos salvos, Pero debe crecer esa seguridad de nuestra salvación al profundizar en la verdad de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro dice, antes bien, y mira, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez, y este es un punto muy importante, ¿para qué estudiar tanta teología? ¿Para qué estudiar tanta Biblia? Dicen muchos perezosos e ignorantes. Dicen, ¿para qué estudiar tanta teología? ¿Para qué estudiar tanta Biblia si lo que Dios quiere es una vida en obediencia a su voluntad? ¿Y cómo vas a tener una vida en obediencia a su voluntad si no conoces su voluntad, si no conoces quién es Dios, si no conoces tu estado, si no conoces la obra de Cristo, si no profundizas cada vez más en Él? ¿Cuál es tu motivante entonces a vivir en torno a la voluntad de Dios? Así que esa es una expresión total
totalmente ignorante. Entonces, la Escritura nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de esa misma manera, por la acción del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos creciendo en torno a nuestra seguridad de la salvación. Así que vemos que la parte inicial del párrafo habla de la dificultad de algunos de tener esa seguridad de la salvación, pero el párrafo también nos habla en la parte B de la provisión que Dios ha dado a todo su pueblo para que crezcan en esa seguridad de la salvación. La provisión que Dios ha dado a su pueblo para que crezcan en la seguridad de la salvación. Mira, dice la segunda parte: sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu Santo para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, pueden alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Esto es claramente una refutación a la posición de Roma. Roma, como lo hace Roma y como lo ha hecho desde mucho tiempo atrás, se colocan por encima de las Escrituras. No les importa que las Escrituras hablen claramente sobre temas y dicen no. Y así fue lo que sucedió en el Concilio de Trento en torno a este tema. Dijeron: anatema, reservado para la ira de Dios, aquellos que digan que pueden alcanzar una seguridad de la salvación sin una revelación extraordinaria. Una vez más, extraordinaria es algo que sucede no comúnmente a todos los cristianos, sino en casos particulares. No, la Escritura habla de que nosotros podemos afianzar y tener la seguridad de la salvación por los usos comunes de lo que Dios ha dado a todos los creyentes, por el uso natural de lo que Dios ha dado a todos los creyentes. Ahora, ¿qué ha dado Dios en torno a este aspecto a todos los creyentes? Que tenemos todos los creyentes que nos posibilita a todos crecer en torno a nuestra seguridad de la salvación. Pues tenemos el Espíritu Santo de Dios que habita en todos los creyentes y los medios de gracia que Él ha dado a su iglesia, los medios de gracia. Así que tenemos el poder y la capacidad para aplicar los medios de gracia que Él ha dado a su iglesia para que crezcamos. Esta es la vida cristiana. Cuando hablamos de medios de gracia, en Roma, por ejemplo, al hablar de medios de gracia, viene ahí mismo el concepto de sacramentos. Los medios de gracia son los sacramentos que administra la iglesia. Entonces, para que la gracia de alguien, para que se crezca en santidad a alguien, entonces debe estar asociado a esta organización, porque nosotros administramos los medios de gracia que son los sacramentos. No, cuando hablamos de medios de gracia es lo común que Dios ha dado a su iglesia, y ya vamos a ver cuáles son esos medios de gracia. Así que esta porción del párrafo lo que quiere tumbar es el concepto de que para que alguien alcance la seguridad de su salvación en su ser, debe recibir una revelación extraordinaria de Dios. No, aquí lo que se habla es de algo común, de lo que todos los cristianos tenemos. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos a disposición los medios de gracia que Dios ha dado. Y si somos responsables, como ahorita va a enfatizar la tercera parte del párrafo, si somos responsables, entonces sin lugar a dudas creceremos en torno a la seguridad de nuestra salvación. Ahora, miremos un poco esas dos provisiones que Dios ha dado para que su pueblo crezca en torno a este tema, la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo son pasajes que hemos tocado a lo largo de los dos párrafos anteriores. Romanos 8:15. Pablo le dice a los cristianos que se encuentran en Roma: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Una seguridad en torno a la presencia del Espíritu Santo. En Gálatas 4:6 Pablo también dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y en 1 de Juan 4:13 Juan dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Claramente Dios ha dado su Santo Espíritu a todos los creyentes. Aquel que no tenga el Espíritu Santo, pues no es un verdadero cristiano. Así que el Espíritu Santo es algo común para todos los cristianos. Y los medios de gracia son esos medios ordinarios.
no extraordinarios, como dice Roma, sino ordinarios, comunes a todos los cristianos, por los cuales, por la acción del Espíritu Santo, crecemos en el conocimiento de la gracia, y al crecer en el conocimiento de la gracia, afirmamos la seguridad de nuestra salvación plena. Los medios ordinarios al alcance de todos los creyentes, ¿cuáles? La oración, el estudio de la palabra, el culto colectivo, la predicación, el bautismo, la cena del Señor y la comunión cristiana. Esos medios están disponibles para todos los cristianos, y el cristiano no torpe, por no decir otra palabra, no torpe, el cristiano no torpe se apropia y crece en santidad y crece en torno a algo fundamental, que es su plena certeza de que se es salvo, su plena certeza de que se es salvo. Muchas personas vienen a las consejerías, por ejemplo, algún tiempo atrás alguien que había asistido a la iglesia, había dejado de asistir y volvió, llegó con un corazón dispuesto a cambiar su vida, y se reunió conmigo y me decía: pastor, ¿cómo hago? ¿Cuál es la fórmula mágica? Esas son palabras mías, pero más o menos es lo que quería expresar. ¿Cómo hago para yo transformar mi vida? ¿Qué hago? A veces las personas quieren tener un aspecto mágico, facilista. No, ven, vamos a orar por ti y a echar demonios, y tú te vas a levantar de allí entonces como un santito y vas a tener entonces una vida clara en torno a Dios. No, la forma en que un cristiano crece es así, comúnmente. La presencia del Espíritu Santo y aplicando los medios comunes que Dios ha dado a su iglesia. Pero muchos cristianos torpes, perezosos, lo que hacen es no aplicar esto, y entonces ven las inconsecuencias de sus vidas, ven tropezar una y otra vez, y claro, al tropezar una y otra vez, entonces viene la duda de: ¿seré yo verdaderamente un cristiano? ¿Seré yo verdaderamente un cristiano? Alguna vez otro personaje se acercó bravo y nos decía a nosotros: ¿por qué Dios no quita este pecado en mi ser si Él ha prometido? ¿Sí? Y utilizas los medios de gracia, y no los utilizaba. Así que claramente para crecer y en torno a este tema de la seguridad de la salvación, Dios nos ha dejado medios comunes. Ahora, el párrafo, además de expresar entonces la dificultad que algunos presentan en torno a su seguridad de salvación, y después de presentar los medios que Dios ha dado a su iglesia, presenta el deber que tienen todos los cristianos de alcanzar dicha seguridad. Algunos le han dado el nombre de: esta es la respuesta ética a esta verdad del tema de la seguridad de la salvación, de la doctrina de la seguridad de la salvación, de tener el Espíritu Santo y los medios de gracia para crecer en ello. Dice: y por eso Dios ha dado, ahora toca la responsabilidad del creyente, y por eso es el deber de cada uno, dice la confesión de fe, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Es el deber de cada uno. Si hay alguien que está allí luchando, preguntándose si es un verdadero creyente o no, pues es el momento de dejar la irresponsabilidad y entonces utilizar los medios que Dios ha dado para crecer, los medios de gracia. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón, mira, qué hermoso, y esta es la implicación de este tema para nuestras vidas, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Una vez más, alguien que no tenga la seguridad de la salvación, alguien que esté luchando en su mente: ¿seré verdaderamente yo un cristiano? No va a vivir para Dios, no va a vivir para darle gloria a Dios, no va a vivir gozándose en lo que Dios ha hecho en su vida, y eso es una afrenta a Dios, una afrenta a Dios. En torno al deber que tiene cada cristiano en torno a crecer en el conocimiento de la gracia, en afianzar su vocación y su llamamiento y su elección, el deber que la Escritura así lo afirma. Dice 2 de Pedro 1:10:
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ya lo habíamos leído. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice una frase tremenda, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa ocuparme en mi salvación? Pues ocuparte en su salvación no es tratar de hacerte salvo. La Escritura claramente grita que somos salvos por gracia, pero ocuparse de tu salvación es sí en torno ahora a nuestra posición y lo que Dios nos ha dado, pues que los pongamos por obra para crecer en ello. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el autor de Hebreos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. El teólogo español ya fallecido, Francisco Lacueva, ex sacerdote católico, tiempo después pastor protestante, decía algo en torno a Roma. Roma, cuando alguien cree esta verdad, porque surge de las Escrituras, de que se debe alcanzar, que tenemos la plena capacidad de alcanzar la seguridad de la salvación, decía que si alguien llegaba a ese convencimiento escritural, inmediatamente dejaba de ser un católico. El aspecto es que no podía pensar que era un católico por el concepto que ya dije, de que Roma dice que la única manera en que alguien puede alcanzar seguridad de la salvación es a través de una revelación extraordinaria. Así que es el deber, sin lugar a dudas, de todos los creyentes. Ahora, el resultado: una vida agradecida a Dios, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esa seguridad. Así que no es un resultado liviano, es un resultado que tiene mucho peso. Imagínate a un cristiano sin estas características: sin paz, sin gozo, sin amor y gratitud a Dios, sin alegría y fuerzas para obedecer a Dios. Es algo que tiene una afrenta con Dios. Así que el tema de la seguridad de la salvación no es yo veré si entonces tengo mi seguridad. No, es algo que se debe realizar, y es lo que enfatiza el párrafo. En Romanos capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y quien tiene esa característica de alegría, gozo, paz, agradecimiento, amor por Dios, sin lugar a duda tiene el motivante más pleno en torno a la vida de obediencia a Dios. Por eso el párrafo termina diciendo: así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Y una vez más, muchos que van en contra del tema de la seguridad de la salvación dicen: no, si alguien tiene la seguridad de la salvación, ¿sabes qué va a ocurrir? Se va a volver una persona negligente en torno a la obediencia a Dios, porque va a decir: yo soy salvo, y entonces no va a tener el temor de no ser salvo, y entonces no va a vivir esforzándose en torno a la obediencia a Dios. Mis hermanos, el motivante para una vida en obediencia a Dios no es el temor. No es el temor de perder la salvación. No es el temor de mantener la salvación. Porque, y este es un punto importante, si ese fuera el motivante para un cristiano en obedecer a Dios, escucha esto. Si has estado embolatado, pensado en otras cosas en este instante, ponle atención a este punto. Si el motivante para un cristiano en obedecer a Dios es mantener contento a Dios, porque si no Dios va a tomar cuestiones de castigo sobre mi vida, que ese es el común pensamiento de muchos cristianos en torno al pensamiento que vienen de Roma. Es decir, yo voy a la iglesia,
porque si no Dios se pone bravo conmigo y entonces Dios, como es soberano, va a traer un castigo sobre mi vida o una disciplina, entonces yo no voy a permitir eso, entonces yo voy a tratar de mantener contento a Dios para que no venga algo sobre mi vida. Si ese es el motivante para obedecer a Dios, ¿en quién estás pensando principalmente en esa obediencia? En ti. Y cualquier cosa que se haga no para la gloria de Dios, no en torno a Él, sino en torno tuyo, para Dios no significa absolutamente nada. Nuestra obediencia a Dios surge de una respuesta de amor a lo que Él ha hecho. ¿Cuál es básicamente la mayor arma que tenemos los cristianos en torno a no pecar? El temor de que Dios traiga disciplina a mi vida. Eso te lo pasas por la faja muchas veces. Después del gusto que venga el susto, es un concepto dentro del pensamiento común de las personas. Pero el motivante de voy a pecar contra un Dios que me ha dado tanto, es el motivante pleno en torno a la vida de un cristiano de frenar sus pasos del pecar. Tito capítulo 2 versículo del 11 al 14 dice, y con esto finalizamos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Finalicemos leyendo entonces el párrafo 3 una vez más de la confesión de fe en torno al tema de la seguridad de la salvación. Dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Vamos a orar, mis hermanos.